Hola, yo soy Sharon Areli y te voy a hablar sobre la filtración, reabsorción y excreción renal en ciertas estructuras renales. El paso inicial se da en el glomérulo. Es una agrupación de muchos vasos sanguíneos pequeños en el extremo del arteriol alveolar. En esta zona se lleva a cabo la filtración de la sangre. La pared capilar glomerular por la que se filtra consta de 3 capas: la célula endotelial fenestrada, la membrana basal glomerular y las células epiteliales. La presión normal de la sangre en el glomérulo hace que el líquido fluya hacia un área de recolección llamada cápsula de Bowman, gracias a las paredes porosas de los capilares glomerulares. La filtración glomerular, la principal función es la de seleccionar los solutos que se filtran, consiguiendo así un ultrafiltrado del plasma. El glomérulo normal posee intactos el filtrado glomerular, la excreción proteica y muestra ausencia de elementos formes en el sedimento. Los factores que influyen en el filtrado es la presión sanguínea, la presión hidrostática, tamaño, forma y carga de la molécula. Bien, ahora el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular y del aparato yuxtaglomerular se da de la siguiente forma. Cuando aumenta el índice de filtración glomerular, aumenta la velocidad del flujo glomerular. Cuando aumenta el flujo del brazo grueso ascendente, aumenta el aporte de cloruro de sodio de la mácula densa, iniciando la retroalimentación túbulo-glomerular. Este aumento de absorción de cloruro de sodio en la mácula densa causa la liberación del ATP basal. Se inhibe la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares en la arteriola aferente, se lleva a cabo la constricción de arteriolas aferentes, se contraen las células mesangiales y así se da el descenso del potasio. Y se obtiene de esta forma una reducción del índice de filtración glomerular en la nefrona. Después tenemos el túbulo proximal. Aquí se da la reabsorción de solutos filtrados. Desde la cápsula de Bowman, el filtrado se canaliza directamente hacia el túbulo proximal, el cual reabsorbe aproximadamente el 70 a 80% del filtrado glomerular, gracias a una capa simple de células epiteliales cubiertas de microvellosidades que aumentan la superficie luminal absorbente. Los procesos de absorción ocurren de manera pasiva, pero en el caso de la reabsorción de la glucosa se reabsorbe en contragradiente de la concentración mediante un cotransportador dependiente de sodio y los transportadores de la glucosa. En condiciones normales se reabsorbe el 100% de la glucosa filtrada. Aquí también se secreta activamente sustancias al filtrado. Así, se eliminan sales biliares, oxalato, urato, catecolaminas y otros subproductos del metabolismo. Secretan también toxinas presentes en el cuerpo. Y aquí, el 80% del agua y electrolitos, el 40% de la urea y la totalidad de la glucosa filtrada, los aminoácidos y las proteínas se reabsorben en el flujo sanguíneo. Después tenemos a las ramas descendentes delgadas del asa de Henle. La función es que la urea, el sodio y el cloruro se difundan dentro y fuera del filtrado para alcanzar una gradiente medular hipertónica, es decir, que tiene mayor osmolaridad. La reabsorción del agua en el asa descendente se produce gracias a la acumulación de cloruro de sodio y urea en la médula, que genera una gradiente iónica necesaria para poder reabsorber el agua. A su vez, la concentración de cloruro de sodio en el intersticio medular se debe a la acción conjunta del cotransportador sodio, potasio y cloro y la bomba de sodio-potasio de la rama ascendente, que transvasan el cloruro de sodio de la luz del túbulo hasta el intersticio medular. A medida que el agua se extrae de la luz del asa descendente, el filtrado del interior del tubo es cada vez más concentrado en cloruro de sodio, de forma que este es reabsorbido en mayor medida en el asa ascendente, lo que aumenta la osmolaridad del intersticio. Se produce, por tanto, un efecto multiplicador en contracorriente, puesto que el flujo del asa descendente y del asa ascendente son en direcciones opuestas, se produce una estratificación osmótica. Al inicio del asa ascendente, la concentración del medio intersticial es de aproximadamente 300 miliosmoles por litro, mientras que al bajar por el asa de Henle, la osmolaridad aumenta de forma gradual hasta alcanzar un máximo de 1200 miliosmoles por litro.
A su vez, el agua que sale del asa descendente no diluye el gradiente del intersticio medular, porque es absorbido mediante por los vasos recta ascendentes, que son un conjunto de capilares. Después tenemos las ramas ascendentes gruesas del asa de Henle. Su función es que transportan al cloruro y al sodio de forma activa al intersticio, produciendo un fluido tubular hiposmótico. El filtrado primario procedente de la cabeza pasa al túbulo contorneado proximal, que se conecta con la rama descendente del asa de Henle, que presenta baja permeabilidad a iones y a urea, pero es muy permeable al agua, ya que presentan canales de acoporina de tipo 1, de expresión constitutiva tanto en el lado apical como en el vaso lateral. En esta zona se reabsorbe el 20% del agua filtrada. Tiene una zona estrecha medular interna, una ancha medular externa y una ancha corticial. Este segmento es impermeable al agua, pero permeable a los iones. En esta zona se produce la reabsorción del 25% de sodio filtrado en el glomérulo. El potasio reabsorbido vuelve a salir a la luz del túbulo del asa de Henle, lo que es importante para mantener el funcionamiento del transportador sodio, potasio y cloro, además de generar un potencial electroquímico positivo en la luz que favorece la reabsorción paracelular de cationes importantes como el sodio, potasio, magnesio y calcio. Después está el túbulo contorneado distal. Este reabsorbe de forma activa el sodio, estimulando la reabsorción secundaria del cloruro. El túbulo contorneado distal es un conducto que hace parte de la nefrona, que es impermeable al agua pero permeable a algunos iones. Aquí también se filtra una porción de cloruro de sodio. Aquí se produce la secreción tubular, que es, el proceso mediante el cual los desechos y sustancias en exceso que no fueron filtrados inicialmente hacia la cápsula de Bowman son eliminadas de la sangre para su excreción. Estos desechos son excretados activamente dentro del túbulo contorneado distal. Algunos ejemplos son los iones de potasio, iones de hidrógeno, amoníaco, toxinas y sustancias de medicamentos. Después tenemos el segmento conector, que en sus células aumenta el número de canales de potasio, lo que conduce a una mayor excreción de este. Se regula la excreción de ácido bicarbonato, calcio, sodio, potasio y agua. Después tenemos el túbulo colector cortical. Aquí predomina el tamponamiento por bicarbonato filtrado debido a su concentración alta. Cuenta con un epitelio de gran resistencia que contiene dos tipos de células. Las células principales son las encargadas de la reabsorción de agua y sodio y de la secreción de potasio, al tiempo que son el sitio de acción de la aldosterona, los diuréticos ahorradores de potasio y de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como la espironolactona. Las otras células son las intercaladas, de tipo A y B. Las células intercaladas de tipo A median la secreción de ácido y la resorción de bicarbonato, también bajo la influencia de la aldosterona. Las células intercaladas de tipo B median la secreción de bicarbonato y la resorción del calcio. Después tenemos el conducto colector medular externo. Su función es regular la excreción de ácido amoníaco, sodio, potasio y agua. Reabsorbe el 10% de la carga filtrada de sodio y agua y vierte su filtrado, ahora definible como orina, en el conducto colector. El conducto colector medular interno es la siguiente estructura y la última. Tienen conductos apiciales de sodio y potasio que median la resorción de sodio y la secreción de potasio de manera respectiva. Tienen conductos de agua regulados por vasopresinas. Aquí se da la resorción de agua y la producción de orina concentrada. En ausencia de la vasopresina, las células del conducto colector medular interno son impermeables al agua y la orina permanece diluida. El conducto colector medular interno transporta urea fuera de la luz y la retorna al intersticio, donde contribuye a la hipertonicidad del intersticio medular. La urea es reciclada por difusión desde el intersticio a las porciones descendentes y ascendentes del asa de Henle.